Bienvenidas y bienvenidos. La noche de hoy vengo a narrarles una historia de terror. Una historia que espero los pueda hacer dormir esta noche. No se han ido, parece que no tienen miedo. Muy bien. Si así lo desean, pues quedan a su riesgo. El cuento que les traigo la noche de hoy pertenece a la antología de terror Y si muero antes de despertar. La pueden conseguir en Amazon. El cuento que les traigo hoy se llama La fotografía. Este pueblo está maldito. Lo dije desde el primer momento en que pasé por el cartel que decía bienvenido, en aquella carretera solitaria y nublada. Sentí un escalofrío extraño en la mañana cuando llegué. Se lo había dicho a mi jefe unos días antes, pero no me hizo caso. Le dije que venir para acá era un riesgo. Pero como todo jefe editor de un periódico, le sabe a mierda lo que piensa un periodista del medio. Es decir, apenas por encima de los novatos, pero por debajo de los periodistas de renombre, de esos quienes les sale la fotografía en el periódico y una que otra parada de bus con esos trajes de etiqueta y esas sonrisas ridículas que les provoca partirles los dientes. Pero bueno, en fin, eso no viene al caso. Mi coche no podía soportar lo accidentado del camino, así que llegó un punto en que tuve que bajarme y continuar a pie. Y sin duda no fui el único, porque aquello parecía un estacionamiento. La carretera era solo una silueta sinuosa casi invisible. Eran apenas las 7:30. El sol alumbraba con cierta intensidad, pero los árboles a los lados me brindaban una sombra fresca. Al fin llegué al pueblo. Era como estar en un museo con ese ambiente sepia y ese olor a antiguo característico de todos esos lugares apartados y misteriosos. La gente es relativamente amable. No son muy habladores, pero tampoco tan reservados. Hay una extraña combinación entre cordialidad e intimidación difícil de descifrar. Bien, a lo que vine. El artículo que me encomendaron tenía que ver con la desaparición de un par de turistas ocurrida hace 100 años. ¡100 años! No sé qué le picó a mi jefe para preocuparse por eso. Justamente hoy se cumplía el centenario de lo sucedido a una pareja europea que llegó para la conmemoración de lo que aquí se conoce como la fiesta de los niños. Que supuestamente era una celebración para recordar a unos niños perdidos. Al parecer mucha gente desaparece en este pueblo. Y esa fiesta sucede cada 100 años. Debo admitir que la cosa era de lo más extraña, pero igual no quería venir. Sigo pensando que este pueblo está maldito, y no me equivoqué. Luego de registrarme en la posada, salí a buscar las respuestas a las 5 preguntas del periodismo. Lo primero sin duda fue irme al registro o algo parecido. La oficina de autoridad era llamada Ayuntamiento General. En realidad era una casa antigua con muchas habitaciones donde se encontraban todos los registros del pueblo, los cuales, a decir verdad, no eran muchos. Pregunté por el suceso en cuestión y una señora muy anciana y también muy educada me llevó hasta el cuarto donde se suponía que estaban los archivos que andaba buscando. Al no más entrar dejó de gustarme el sitio. Era un recinto pequeño y oscuro. Sentí la ráfaga de calor sofocarme de inmediato y la única luz que me proporcionaron fue nada más y nada menos que una lámpara de aceite. De pronto me sentí en la época medieval. Los registros que buscaba databan de la época en la cual supuestamente los turistas habían llegado. Ese día había muchos registros porque ese año se celebraba el mismo acontecimiento que iba a suceder hoy, la fiesta de los niños. Al final lo encontré. En realidad era una carpeta con variada información. Sin duda llevaron un seguimiento detallado de la pareja.
estaba la ficha de reservación en la posada, con la firma del señor Harry Kerr y su esposa. También conseguí otras facturas de un restaurante e inclusive un par de fotos. Una de ellas era la entrada de lo que parecía un río, pues podía verse a lo lejos un aviso que decía «Balneario sin frío». La pareja se veía radiante y alegre. El lugar tenía un sendero con espesa vegetación a los lados, y los rayos del sol pasaban creando agujeros dorados en el suelo de una manera agradable. Detrás de ellos había otras personas en aspecto normal. Sin embargo, la otra fotografía me pareció un tanto extraña. Fue tomada en una especie de claro boscoso. Ellos solo estaban en el medio de la imagen, pero no sonreían ni mostraban algún tipo de emoción. Solo estaban allí de pie como esas fotos protocolares de niños de escuela. El sol se notaba a media mañana que les llegaba de un lado. La fotografía estaba borrosa, con un ligero desenfoque como cuando toman una foto apurado. Los colores estaban desgastados debido al tiempo. No sé la razón, pero estaba hipnotizado viendo la imagen. Me invadía un sentimiento de tristeza que no podía soportar. Incluso sentí un nudo en la garganta que me acongojaba. De pronto, algo sucedió que cambió por completo mi semblante. En medio del hipnotismo absurdo que me proporcionaba la fotografía, pude ver algo entre las líneas borrosas de la imagen. A través de los árboles parecía observarse una silueta. Me pregunto si alguien se habría fijado en ese detalle. Aunque yo creo que solo un experto o alguien que ha visto muchas fotos extrañas podía percatarse de eso. Era como si los árboles se juntaran y formaran a una persona. Tuve que alejar la fotografía para tener mejor perspectiva. Sin duda, allí estaba. Era una persona, casi fusionada con los árboles que estaban detrás de la pareja. Seguí detallando con más ahínco y el miedo empezaba a dominarme. No era una persona normal. Sus brazos eran más largos de lo acostumbrado. No podía asegurar si era un hombre o una mujer. Su expresión eran solo líneas negras dentro de una cara congestionada y malhumorada. Sus ojos eran dos cuencas entre rojo y amarillo muy intenso, pero lo que más me impresionó de todo era que esa silueta parecía moverse dentro de la foto, como si estuviese deambulando en el bosque. Y peor fue cuando sentí que sus ojos, vacíos y espantosos, estaban fijos en mí. Una ventisca sopló con violencia que apagó la lámpara de aceite. Escuché un ruido detrás de mí. Todo quedó en la oscuridad. Sentí el respirar helado en mi nuca. Un escalofrío atemorizante recorrió toda mi columna. Volteé para atrás. Le di a algo. Escuché el ruido de la lámpara cuando se estrelló en el suelo. Oscuridad absoluta. Aunque sentía que alguien me miraba, un aliento fétido inundó la habitación. El temor me invadía raudamente. Temblaba sin control. Luego, unos dedos empezaban a recorrer mi piel que me raspaban. Entonces, unos ojos rojos como fuego se encendieron en medio de la habitación en tinieblas. Quise gritar, pero no podía. Estaba sumergido en un sopor que me mantenía inmóvil. Los ojos se acercaban a mí. El respirar era más agitado. El aliento fétido pegado a mi cara. Los dedos que subían por mi brazo llegaron a mi cuello y empezaron a apretar. Una intensa luz entró a la habitación, llenando el espacio con una blanca brillantez que me cegó por unos momentos. Luego vi las líneas que señalaban el umbral de la puerta. La anciana estaba allí, parada. Sus ojos me miraban con extrañeza. «¿Qué le sucede, joven?», fue lo que me preguntó. Cuando me di cuenta de lo que sucedía, estaba de pie contra el escritorio con mi cara alzada, mirando al techo. No había nada. No sentía olor alguno. El frío había desaparecido. No había ojos rojos que me aterraban, ni tampoco manos que me asfixiaban. «Escuché un ruido y vine a ver qué pasó», dijo la anciana, mirando con reproche la lámpara rota en el suelo. Me incorporé ahora con tranquilidad, al ver que no había peligro alguno, tratando de mantener la compostura para no hacerme ver como un idiota. «Oh, disculpe, fui un torpe. Le pagaré por la lámpara». «No se preocupe, joven», me dijo la anciana. «Tenemos de sobra. Espere que le busco otra». «No». Soné más desesperado de lo que hubiese querido. Ya me iba. Rápidamente acomodé el archivo, metiendo todas las notas dentro de la carpeta. Tomé las imágenes entre mis manos. Las miré por un segundo. Me di cuenta que del claro boscoso, la figura que estaba detrás de la pareja había desaparecido. Agarré las fotografías y las enterré lo más profundo en los papeles.
Cerré la carpeta y las metí en la gaveta más olvidada de todas. No quería saber más de eso, ni quería volver a ver esas fotos. Salí con rapidez del cuarto. La anciana me propinó una sonrisa un poco maquiavélica, de esas cómplices, como si me dijera que sabía lo que había sucedido y que le causaba diversión todo aquello. Intenté no prestarle más atención de la debida. Le di las gracias y salí del lugar. Me percaté entonces al sentir la frescura del exterior que allí adentro el aire estaba profundamente viciado, como si fuese un vapor sulfuroso que contaminaba todo. También me di cuenta de algo espeluznante. Ya era de noche. ¿Cómo es posible que en, cuando mucho, 2 horas, se haya pasado todo un día? Este lugar me estaba dando escalofríos. Ya no quería seguir aquí. No me interesaba lo que piense mi editor. No me interesa. Si me quiere despedir, pues allá él. No pienso pasar un momento más en este pueblo. Se lo dije, que este pueblo estaba maldito, pero él no me quería hacer caso. Me fui directo a la posada. Las calles estaban medianamente iluminadas, con antorchas por todos los lados. No había ni un solo rasgo de tecnología por ese lugar. Pasé por un callejón y luego llegué a la plaza principal del pueblo. El lugar estaba bastante concurrido. Todos llevaban velas en sus manos y las antorchas iluminaban todo con claridad. En el centro de la plaza estaba una fuente, y allí había mujeres con unas máscaras negras que llevaban pintadas unas lágrimas rojas. El espectáculo me pareció de lo más tenebroso. Luego recordé que eso que estaba sucediendo allí era la celebración conocida como la fiesta de los niños. No quería quedarme para presenciar todo el acto. De hecho, ni siquiera deseaba pasar un segundo más allí. Seguí caminando en dirección a la posada. Al entrar me conseguí con el lugar totalmente desierto. Supuse que todos estarían en la plaza, pero mi desesperación era mayor. Dentro de mí albergaba un miedo que no podía describir. Aún podía sentir el pútrido aliento y la respiración en mi nuca, persiguiéndome, acosándome, tratando de alcanzarme. No lo medité un segundo más y pasé por encima del mostrador. Agarré la llave de mi habitación y salí corriendo. Busqué mi equipaje, guardé las pocas cosas que quedaron por fuera, alistándome ya para largarme de allí. Pero, justo cuando iba a cerrar la maleta, vi algo que me aterrorizó por completo. Allí estaba. Entre una de mis camisas, solo vi una de las esquinas. La agarré con desconfianza y la miré con espanto. Era la fotografía de la pareja en el claro boscoso, y detrás de ellos estaba aquella figura demoníaca, mirándome fijamente y caminando hacia mí. Mis manos temblaron, sentí una gota de sudor frío correr por mi frente. Me paralicé de inmediato. Como un acto reflejo lancé la foto al piso, la pisé con todo lo que mis fuerzas me permitían dar. La vi magullarse y arrugarse. Agarré lo primero que me llegó a la mano de la maleta y la cubrí. Lo que agarré fue una camisa cara, pero eso no me importaba. Cerré mi maleta, tomé la fotografía envuelta en la camisa y salí a la calle. Aprovechándome de la situación, me hice con una de las antorchas que estaban en todo el pueblo y me fui a una esquina apartada. Allí coloqué la camisa, cerciorándome de que la fotografía estuviese allí, y de inmediato le prendí fuego. La vi arder hasta que solo quedaron cenizas dispersas que se las llevaba el viento helado de la noche repentina. No miré a los lados, solo ubiqué el camino que llevaba a la salida del pueblo, y sin meditarlo me aventuré en medio de la oscuridad absoluta a buscar mi coche y salir. Pero tarde me di cuenta de mi error. El bosque era engañoso y yo muy inexperto en esa clase de terrenos. Intenté caminar por el sendero, pero de pronto sentía como si alguien se acercase, y en medio de mi desesperación trataba de tomar otros caminos que al final terminaron confundiéndome. Estaba perdido. Mi memoria no ubicaba de nuevo la dirección correcta que me llevaría a mi destino, aparte de que no podía concentrarme en medio de la penumbra de la noche. No sé si era mi cabeza o en realidad estaba pasando, pero escuchaba pasos cerca. Sentía que me observaban, que me vigilaban desde algún lugar, acechándome, esperando el momento preciso para tomarme. Comencé a correr sin rumbo fijo. Pensaba que las ramas de los árboles eran manos esqueléticas que me buscaban apresarme y consumirme. El miedo ahora me dominaba por completo. La maleta quedó en algún lugar. No me interesaba ya su contenido. Entorpecía mi escape. Solo quería salir de allí con vida. Entonces lo escuché. Estoy seguro de que no fue algo mental.
un rugido bajo y escalofriante. Cuando miré hacia la dirección de donde provenía, pude ver una sombra fantasmal tan negra que contrastaba con la oscuridad. Era enorme, con dos ojos rojos espantosos que adornaban su intimidante postura. Me perseguía lentamente. No lo veía caminar, pero podía sentir cómo sus pasos taladraban mis oídos en un retumbar de cadencia perturbadora. Comencé a correr. Las ramas, cómplices de aquel ser maligno, se interponían en mi camino, intentando tumbarme, agarrando mis tobillos y mis brazos. Pero mi miedo y mi desesperación eran mayores, y mis fuerzas estaban al tope. No me dejaría atrapar por ellas. Al fin vi una diminuta luz que se iba agrandando a medida que me acercaba a ella. Salí de entre unos arbustos y me encontré en un sendero. Al final de este había una enorme, majestuosa casa que me llenó de alivio y alegría. Allí estaría a salvo. Me apresuré hasta la puerta y toqué un par de veces. Vi una pequeña placa que tenía grabado Familia Burkas. Sentí unos pasos lentos que se acercaban. Miré hacia atrás solo un segundo. No había nadie persiguiéndome, pero por un milisegundo juraría que vi los ojos entre la oscuridad de los árboles. La puerta se abrió y un hombre anciano, yo diría que tendría más de 100 años a pesar de que se veía en buena forma. Sus cabellos plateados adornaban una cara redonda y cándida. Sin embargo, su expresión era fría e inmóvil. «¿Quién es usted y qué desea?», me preguntó con una seriedad extraña. «Disculpe, señor, traté de ser lo más educado posible y no disimular mi nerviosismo. Pero es que alguien me está persiguiendo y le agradecería que me ayudara». El anciano me miró por unos instantes con curiosa sospecha. Luego fijó su mirada a un punto detrás de mí, como buscando a mi perseguidor. «Yo no veo a nadie», me respondió con desconfianza. Había algo extraño en su postura que me incomodaba, pero no sabía decir exactamente qué. «No me creerá si le digo, pero es que de este pueblo se puede creer cualquier cosa. Aquí todo lo que pasa es extraño», me contestó el viejo. «Sin embargo, no le puedo ayudar. Usted no puede entrar a mi casa». «Pero, señor», le supliqué, «necesito que me ayude. Por favor, déjeme entrar. Es un caso de vida o muerte». «Mis disculpas, pero deberá buscar otro sitio para huir de quien lo persigue. Esta casa no le servirá de resguardo». Me miró con suspicacia y levantó su mano izquierda, mostrándome un envase rojo y grande, agitándolo para que pudiese sentir el olor característico de la gasolina entrar por mis fosas nasales. Retrocedí un poco temeroso, cuando de pronto escuché un crujido estruendoso que se propagó por todo el lugar. Era como si miles de árboles se partieran al mismo tiempo. El anciano entonces se sobresaltó y me miró apremiante. «Disculpe, es hora de irme, y también usted debe irse. Este lugar pronto se convertirá en un infierno». Después de decir eso, cerró la puerta en mi cara. Entonces, como si estuviesen esperando en la maleza, vi que la figura diabólica salía de entre los árboles. Justo después, escuché un rugido estremecedor proveniente de la casa, como el grito espantoso de miles de niños que se retorcían de dolor, seguido de un resplandor incandescente de una llamarada ardiente. El miedo volvió a mí como un rayo y sin meditarlo más volví a correr, lejos de todo aquello. Sin poder coordinar mis pensamientos, me adentré de nuevo en el bosque. Tenía que salir de allí como fuese. Esta vez miré un segundo hacia atrás y pude observar que el demonio seguía detrás de mí. Pero ahora, junto a él, corrían alrededor de 20 o 30 niños, o por lo menos eso era lo que parecían. Sucios y desgarbados, algunos desnudos, sus ojos eran cuencas muertas. A algunos le faltaba un brazo. Pude notar que otros tenían la carne al rojo vivo, como si algún animal lo hubiese desgarrado de un tajo, dándose un bocado de su piel. Corrían de una manera antinatural, con un movimiento entre animal y humano. Era una visión espantosa y terrorífica. Comencé a llorar mientras avanzaba entre la maleza. No sentía que hubiese escapatoria, pero tenía que seguir. No podía dejar que me atrapasen. Llegué entonces a un amplio claro, y como si fuese un interruptor, el haz luminoso de la luna llena me mostró todo con claridad. Me di cuenta con horror de que ese claro era el mismo de la fotografía, aquella donde estaba la pareja. Los pasos enormes que retumbaban en mis oídos cesaron por completo, para ser reemplazado por un coro de susurros escalofriantes que me rodeaban plenamente.
Pude ver a los niños justo al borde del claro, montados sobre las ramas de los árboles, agazapados como un animal a punto de lanzarse hacia su presa, sus ojos rojos como fuego que me observaban indefenso. Los susurros iban en aumento, llenando mi corazón y mis sentidos de un terror indescriptible que se hacía cada vez más insoportable. Y en ese momento apareció de nuevo la espantosa criatura, que se acercaba a mí con ominosa paciencia. Yo estaba llorando desconsolado, quise correr pero las piernas no me obedecían, cuando de pronto el demonio empezó a cambiar su forma, se hacía más pequeño y poco a poco se fue convirtiendo en un humano normal. Pude ver sus facciones, la luna me las mostraba claramente, su color pálido de muerte y sus ojos negros como un abismo. Frente a mí estaba el señor Harriker, desaparecido hace 100 años, pero en él no había pasado ni un solo día. No existía nada lógico de aquello que estaba sucediendo. Mi semblante ahora cambió a una aliviada sorpresa, aunque el temor aún trepaba por mis huesos y se alojaba en mi columna. Retrocedí desconcertado para luego sentir de nuevo el aliento helado en mi nuca, y al voltear estaba la señora Harriker, igualmente con un semblante muerto y sus ojos vacíos, exactamente igual que en la fotografía. Los dos empezaron a acercarse a mí con sus brazos extendidos. El temor me invadía. Sin embargo, como un acto reflejo los evadí y corrí hacia un lado, para encontrarme con los niños muertos que se acercaban a mí, con sus miradas hambrientas de mi carne. Corrí hacia otro lugar intentando salir del claro, pero de nuevo me encontraba con los niños que me impedían el paso. Estaba totalmente rodeado. Y en el medio estaba la pareja maldita, buscando igualmente consumirme. Pero de pronto, como si fuese un extraño despertar, mi cuerpo reaccionó ante la inminente derrota. Esa extraña sensación que se siente cuando piensa que ya todo está perdido y saca fuerzas de donde no las tiene para intentar sobrevivir. Fue así como, con furia, me abalancé contra la pareja. Los golpeé con todas mis fuerzas. Usando mis manos y piernas trataba de causar todo el daño que pudiese. Pero al parecer eran inmunes a todos mis ataques. Ellos me agarraron las piernas y me tumbaron. Tenían una fuerza sobrehumana. Los niños se acercaron y me cubrieron por completo. Yo forcejeaba en el piso como podía. Mis manos buscaban desgarrar y destruir. Comencé a sentir mordiscos por todas partes y el dolor empezó a invadir mi cuerpo. Sentía como me despedazaban y me consumían. Entonces, mis manos lograron alcanzar algo rígido y movible. Era un tronco grueso. Lo blandí con potencia y de inmediato pude ver cómo mis atacantes cayeron hacia atrás. No veía ningún atisbo de dolor en ellos, pero por lo menos me dejaron por un momento, que aproveché para levantarme con rapidez y seguir blandiendo mi arma. Vi cómo rompían los huesos de los que me atacaban, vi cómo las mandíbulas caían por los golpes que les propinaba, pero aún así no retrocedían, ni sentían dolor, seguían su avance grotesco y siniestro hacia mí, buscando destruir mi vida. En medio de mis embistes pude hacerme paso y salí corriendo. Ya veía por fin la salida, ya veía mi escape. Pero de repente frente a mí observé a una mujer, y con terror verifiqué que era la misma anciana del registro, con su sonrisa cómplice y sus ojos encendidos en fuego. Se dirigió hacia mí con una voz espantosa, como un chillido de ultratumba que erizó mi piel. Tiene que salir de aquí. Tiene que salir de aquí. Tiene que salir de aquí. No entendí nada de lo que me dijo, pero entonces sentí que los niños y la pareja me tomaron de nuevo. Esta vez con una fuerza que no podía controlar ni resistir. Empezaron a devorar mi piel. El dolor que sentía no podía describirse con palabras. Comencé a gritar de dolor. Sus dientes eran ardientes puñales que me consumían con desgraciado placer, saciándose con mi carne y mi sangre, dejando mi cabeza de último para que pudiese ver y sentir todo el maldito sufrimiento que estaba viviendo. Mis ojos explotaron al sentir el morder insidioso y sádico de aquellas furiosas fauces hambrientas. Pude ver mis entrañas bañadas en sangre en medio del festín asqueroso y repugnante. La escena era un espantoso espectáculo de gritos, sufrimiento, dolor, sangre, muerte y hambruna. Hasta que al final, los últimos mordiscos fueron a mi corazón y mi cabeza, lo último que guardaron para darse el último manjar exquisito de mi cuerpo, para por fin dejarme sin vida. Desperté de un salto, asfixiado por una mano invisible que no me dejaba respirar.
Jadeaba buscando aire desesperadamente. Mi cerebro reaccionó con una velocidad vertiginosa y de inmediato busqué nuevamente a aquellos que estaban dando un festín maligno, pero no estaban. Los rayos del sol me cegaban por completo. En lo que hice sombra con mi mano me di cuenta de lo que sucedía. Estaba en el claro boscoso. El rocío de la mañana aún se mantenía en el ambiente. El sol estaba apenas a pocos grados por encima del este. Estaba solo, no había nadie. Toqué mi cuerpo. No había una sola herida, ni un solo rasguño. No sentía dolor o angustia. El lugar estaba tranquilo. Los pájaros sobrevolaban en medio de sus cantos alegres. Lo único que pude divisar de fuera de lo normal era una columna de humo que se levantaba a lo lejos. Pero más allá de eso, no había absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Una pesadilla? ¿Un hechizo? ¿Un truco maligno de algún ente despiadado que se alimenta del miedo? No había ninguna respuesta para lo que estaba sucediendo. Me levanté tranquilamente, sintiendo el aire puro en mis pulmones. Pero el miedo aún estaba presente. Así que sin meditar mucho en lo que acontecía, busqué nuevamente el camino de la salida de ese maldito lugar. Me había salvado. Milagrosamente me había salvado. Seguramente fue la luz del sol lo que hizo que el hechizo culminara justo antes de que mi vida expirara. La luz del día era reconfortante y aliviadora. Curiosamente, el sendero que llevaba al estacionamiento estaba más cerca de lo que pensaba, y en pocos minutos ya estaba poniendo en marcha el coche y tomando el camino de regreso. No podía llamar al editor por el móvil. Lo había dejado en la maleta que solté en algún lado del bosque. Pero en lo que me vea tendrá un rotundo y bien sonoro "te lo dije". Esta historia no la puedo contar. Ya veré qué me invento, qué artículo escribo para que quede inconforme. El miedo poco a poco se iba alejando de mí a medida que veía la ciudad cerca. Por fin, civilización, tecnología, ajetreo, gente, todo estaba volviendo a la normalidad. Lo primero era llegar a mi casa, quitarme los harapos que llevaba puestos y tomarme por lo menos 3 buenos vasos de whisky que me harían olvidar aquella espantosa aventura. Todo lo había dejado igual como estaba. Mi apartamento era de una sola habitación, silenciosa y tranquila. Encendí el televisor para enterarme de lo actual y de inmediato me metí en la ducha refrescante. El agua era un bálsamo que curaba todas mis heridas mentales y borraba de mí todo rasgo de miedo. Aún dentro de mi abrigo me fui a la cocina y, como me prometí, me serví un buen vaso de whisky, degustando su sabor y sumergiéndome de nuevo en la normalidad de mi vida. No fue sino hasta que llegué a la cama para descansar que sentí que mi vida se esfumaba lentamente. Sobre las sábanas, puesta allí como una postal venida desde el mismo infierno, estaba la fotografía a todo color. Totalmente reciente, lisa, sin ninguna rasgadura ni daño. El claro del bosque se mostraba exactamente igual que hasta hace algunas horas cuando estaba allí, con una luz matinal alumbrando con brillantez y una escasa neblina. Pero lo que hizo que mi cuerpo volviera a sentir el miedo fue que en medio de la fotografía estaba yo, de pie con el semblante vacío, con la cara pálida, con aura de muerte. Entonces volvió la frase de la anciana: "Tiene que salir de aquí, tiene que salir de aquí". No se refería a que yo tenía que irme. Detrás de mí estaba el demonio maligno con sus ojos rojos y su forma fantasmal aterradora. Quien tenía que salir de allí era él, y lo había conseguido. Ahora él estaba dentro de mí.